Gracias por seguir con Uno más Uno. Aquí tenemos a Ito Bisonó, el ministro de Industria y Comercio, con el que vamos a conversar. Bienvenido, ministro. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Ya le decía fuera de cámara que hace unos días estuve con don Juan Bolívar. En los países. Sí. Los Está países. fajado el hombre ya. Sí, la verdad que sí. Tiene mucho trabajo. Sí. Tiene mucho trabajo. Y lo Juan hace siempre es un muy hombre muy bien, trabajador, además. muy trabajador. Sí, Y lo ha sí. asumido muy bien. Sí. Así es. Bueno, Ito, la pregunta obligada se refiere a lo que dijo el presidente ayer. Se mantiene el subsidio a los combustibles, algunos sectores, ¿verdad? Y por otra parte, anuncia el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley para modificar la que actualmente rige los precios de estos insumos tan importantes. Háblenos de eso. Sí, lo primero es que el gobierno, el presidente, ha decidido asumir un sacrificio económico importantísimo. El año pasado fueron 15.400 millones de pesos, entendiendo que 13.000 fueron del año y 2.400 de una deuda encontrada. Se limpiaron por primera vez la cuenta que tiene que ver con los hidrocarburos, por ejemplo, en refinería. Por primera vez se puso en cero, tanto lo privado como lo de refinería. Y este sacrificio se hace con el ahorro del presupuesto, porque no hay una partida que diga subsidio. El presidente lo dijo, por ejemplo, para este año, que en 2 meses llevamos más de 3.000 millones de pesos, son recortes de otras asignaciones del presupuesto. Ojo con esto, que es muy importante, ¿verdad? Porque ese dinero, si no se hubiera destinado en subsidio, se hubiera podido dedicar a otras iniciativas. Pero solamente con una buena administración ética, coherente, de rendición de cuentas, se obtienen esos subsidios que antes no existían. Y hay que ver entonces la manera de la administración pública. Eso puede afectar bastante la construcción de obras que ha iniciado este gobierno o que encontró en proceso de desarrollo de gobiernos anteriores, porque no tenemos una mina de cuarto. ¿De dónde sale el dinero? ¿Y hasta cuándo podemos aguantar ese subsidio? Por eso he hecho esa puntualización, porque de donde sale en principio es de la buena administración y del ahorro, que antes había una fiesta de gastos, primero de nómina de gente que cobraba sin trabajar, de gastos innecesarios en los mismos combustibles de las instituciones. Por ejemplo, en el ministerio que yo estoy, había un alquiler de carro por millones de pesos y hay cero. Y habían cosas que quizá no era dolo, pero que era mala gerencia de administración. Se pagaban 500.000 pesos de páginas amarillas que ya no existen. Por ponerte un ejemplo. Entonces, la buena administración, ¿a dónde lleva? A tener ahorros que te permiten entonces hacer un tipo de subsidio. Sin embargo, hay un miedo ahí, y tal vez a eso también se refiere a Alberto, porque parte de lo que vimos en la ejecución presupuestaria del año pasado es que hubo lentitud casi el año completo, por ejemplo, en las obras de infraestructura. En un momento en el informe del mismo Banco Central se hablaba de que la economía había crecido por un 95% de inversión privada. Entonces uno se pregunta hasta qué punto en este año se va a garantizar los subsidios, que son importantes por el contexto, pero que tampoco afecte la inversión pública, que es vital. Sí, hay dos cosas. No solamente la inversión pública, hay que mencionar también las recaudaciones. Una buena ejecución en recaudación eleva la recaudación, que fueron también las cifras récord, producto de la Dirección de Aduana, que ha hecho una gestión importantísima, y lo de la DGI. Eso también nutre el presupuesto del Estado. Ahora, lo de la ejecución de obras. Por ejemplo, el día de ayer, porque también uno ve cosas que dice, bueno, la política y las redes y la democracia lo aguanta todo, ¿verdad? Entonces dicen, no han cumplido con algunas obras que prometieron. En año y medio se hace una avenida de circunvalación. No. Digo, Pero se avanza. ojalá, Pero se avanza. pero se avanza. Se avanza como la de Asua, que yo estuve allá el sábado, y el gobierno anterior la prometió 7 veces, y sin embargo en año y medio se va a concluir. Se encontró algo hecho, pero el avance que se ha hecho ahora es a otro ritmo y con otro interés y con otra decisión.
Entonces, claro que en año y medio no se le Sí, puede pero pedir hay cosas, ni en 3, hay ni en cosas 2, y algunas ni en 4. Esas no son... Por ejemplo, tú te vas, le dije que estuve con Juan Bolívar, tú te vas a España y en España no pudieron ejecutar el 20% del presupuesto. No lo pudieron ejecutar. Cuando nosotros llegamos, y este es un área que yo oigo en el Consejo de Gobierno o veo los resultados, tú te encuentras con una serie de escuelas o de infraestructura, escuelas que le dieron avance a gente sin solar, escuelas que no han podido concluir porque tienen cosas pendientes, escuelas que tienen daños o que no se ha podido desenredar los problemas que han Pero tenido. volvamos Entonces, a los temas que le incumbe. de eso es que se trata, de que en esta administración, por ejemplo, en el caso que nos toca a nosotros, son temas de rendición de cuentas, de transparencia, de certificarnos con manejo claro, con manejo... Los hidrocarburos, volvamos a los hidrocarburos. Ajá, en el caso de la reforma a la ley de hidrocarburos, que es una promesa que el presidente ya había hecho desde su rendición de cuentas pasada y que ayer anunció ante el país justamente que iba a depositar el proyecto ante el Congreso Nacional. ¿Cuáles son esos puntos que contempla reformar esa nueva ley de hidrocarburos, Tito? Bueno, primero es una iniciativa del Poder Ejecutivo, que lógicamente nosotros trabajamos en conjunto, claro, y que se depositará en el día de hoy, pero es una iniciativa del Poder Ejecutivo. Yo puedo esbozarla, pero tengo que ser respetuoso de que el presidente la deposite primero. Pero al menos los puntos iniciales. A eso supone que eso está, bueno, está ya en... Si no ha llegado, va a llegar ahorita. Sí, está bien, pero yo tengo que ser respetuoso de la iniciativa del presidente. Sí, pero por lo menos los puntos estructurales, porque es un tema que preocupa a la población. Sí. ¿Por dónde andaría esa reforma? A eso voy. Primero, lo primero es que nosotros vamos a cumplir con entregarla al Congreso. ¿A qué yo me refiero con eso? En el Congreso que se modifican las leyes. En el Congreso está representado lo que hicieron esas leyes, lo que le pusieron el ad valorem, lo que le pusieron los impuestos selectivos, lo que pusieron la estructura de... ¿Se le quitará eso? No, pues vamos al Congreso. Pero en la propuesta del gobierno. No, lo primero es revisarla. Lo primero es que se entienda y que se le quiten las partes que pudiera la gente tener dudas porque no le entienden algunos. Los que no le entienden podrán ir con sus técnicos acompañados allá. Allá está representado el PLD, que fue que la puso. El PLD verde y morado. Sí, pero lo que uno quisiera saber ahora, porque ya el presidente anunció la modificación, que no es una sorpresa, lo había dicho con anterioridad, sí, es el contenido. ¿En qué consiste la reforma? Y ahí es que yo le digo que el principal contenido es la transparencia. El principal contenido es que los ahorros... Dale, ahora no es transparente. No, es lo que reclama la población. La población dice, y algunos, ¿dónde está la formulita? ¿Qué es lo que hay? Entonces, vamos a ponerla ahí. Y pero vamos será todos a hablar de una nueva fórmula, o sea, ¿cuál va a ser el cambio que va a sufrir esa ley? Ya yo le dije, yo tengo por respeto, sé que son horas quizás, pero el presidente que la va a depositar. Pero ok, ¿cuál es la posición suya frente al tema de los subsidios? La ley garantiza que se mantiene eso. La ley general de... No, por ley no se hace. No, bueno, pero por ley se puede eliminar. Eso sí. Ah, no, ok. Ahora tú me cambiaste pensé en la de hidrocarburos. Ciertamente la ley contempla la que se va a depositar porque en la ley de electricidad, cuando se producen más de 3 megas, acceden a un subsidio. Sin embargo, en la revisión de los subsidios que hay para los hidrocarburos, los sistemas que no están interconectados a la red, que producen para ellos venderle a sus propios clientes, se van a sacar y no se le va a seguir dando el subsidio. Entiéndase en este caso, por ejemplo, y ya se le notificó para que se vayan preparando con tiempo en cuanto a que se le desmonte el subsidio a sectores como son Punta Cana, Capcana, parte de Samaná, Romana, que le sirven a villas, con facturas, a complementos exactos, que son tercera y segunda vivienda, ¿verdad? Eso no son a donde van a llevar los subsidios. Los subsidios se están focalizando a lo que más necesitan, a lo que es necesario que la inflación no lo golpee
y que por el encadenamiento que significa no haya ¿En más cuánto inflación. anda en el monto que invierte el Estado Dominicano, o que deja de percibir el Estado Dominicano por el subsidio a la electricidad? Al- O a los Ese no lo llevo yo. A los combustibles, a los combustibles. a los Ese combustibles. lo lleva otro A los sector, combustibles, pero es- también es importante. Se hablaba hace un tiempo El gas de que sí lo habían llevan casi 2.000 ustedes. millones de dólares, pero es mucho menos ya lo que se está haciendo porque se ha cambiado la matriz. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos al gobierno, inmediatamente comenzamos con una política de ahorro y motivamos a todo el que se pueda trasladar al gas natural en ese momento, porque ya después de la guerra y de la pandemia, los valores todos Es muy alto. se han disparado, pero cambiar la matriz hacia gas natural. Y le puedo decir que los subsidios por leyes especiales, por contratos especiales que se aprueban en el Congreso, no que lo aprueba por decreto del presidente o una resolución del ministerio, andaban por los 21 mil millones de pesos. Wow. Y cerramos el año pasado en algunos 15 mil millones. O sea, Se dice- que se ha ido Reduciendo. Hay un tema que se aborda muy poco, nadie quiere abordarlo. Bueno, Y hacía es que- falta este cafecito. ¿verdad? Buen provecho, provecho, Café sí. Santo Domingo. Y es que uno de los ingredientes que inciden, son muchos, en los altos precios de los combustibles, lo que paga la gente en el país, tiene que ver con el alto margen de beneficio que tienen las distribuidoras, la cadena de distribución. Esto además de los impuestos, ¿verdad? Que son- Sí, hay componentes que son fijos. Por ejemplo, el mercado lo dicta el mercado global y lo otro es los gravámenes por ley. Eso también es fijo. Sí. Y los márgenes también son fijos. Acuérdense que esta ley del 2000 estableció también las porciones de los márgenes. Aquellos que son Eso los está sujeto a importadores, revisión en la propuesta. todo. ¿O no? Claro, ese es uno de los puntos de la ley. Ahí te doy esa primicia. La revisión de la cadena de los márgenes y cómo se hacen y cómo se pueden auditar. ¿Cuál es el margen de...? Hoy día es un 17%. Y el estudio, bueno, habría que preguntarle, por ejemplo, y ahí hay que ver los importadores, la ESO, Isla Dominicana, por ejemplo, Texaco, Total, Ecopetróleo, todas lo que son, refinería, todo lo que son importadores, tendrán que ir a defender cuáles son sus márgenes con sus técnicos y tendrá entonces ir el que diga que es mucho a decir por qué considera que es mucho. Y el que quiera decir que es poco, pues que vaya y lo debata allá, no aquí Pero o ustedes en el están- ministerio. Entonces el proyecto, Nosotros, sí, pero el proyecto tiene que plantearse Un margen. una posición frente a eso. Sí, un margen una- de- claro, un número. no, el ministerio ¿Cuál lo es la que propuesta? el ministerio lo que dice es, y mi posición es la misma, yo no te voy a decir la propuesta, pero el ministerio lo que dice es que la metodología tiene que ser auditable, transparente y de acuerdo a las garantías que necesita los servicios que se están dando. El gobierno no pretende reducir, Y esto es por hora, pero yo lo lamento. reducir los impuestos a los combustibles, que son tan altos. Bueno, aquí hay algunas cosas. Por ejemplo, yo creo que pudieran ser menos, como no. Incluso lo he dicho en otra época. Pero hubo reforma fiscal, hubo reforma tributaria. Pero usted El le tiene presidente- miedo a eso. No. Ustedes lo retiraron de la mesa, don Hito, y esa es una forma del Estado recaudar. Sí, claro. Se Entonces. retiró de la mesa porque el país entero quería que lo retiraran de la mesa. No porque se tuvo miedo a nada. No es cuestión de miedo. Es cuestión de ser sensato, de ser realista y de ver el momento ¿Pero adecuado. a quién le ha gustado que le En- pongan impuestos? a Dígame. La nadie. palabra lo dice, A nadie. impuestos. Y cuando el nadie. gobierno, los Entonces- estados, no, porque hay que decir la verdad, este no es un gobierno que ha establecido nuevos impuestos hasta ahora, pero Lo ha tradicionalmente intentado, el Estado ha tenido que recurrir a los impuestos como una Correcto. forma de obtener Entonces- ingresos. Y se entiende si los ingresos son usados de buena manera Como ha y sirven para el prometido este desarrollo gobierno. nacional y para superar los niveles de pobreza. Entonces ahí vamos. ¿En qué momento se va a desmontar los impuestos? Porque puede haber una reforma. Eso no va a ser ahora, eso va a ser en la Entonces, segunda reelección. bueno, usted tiene
una buena propuesta parece. Definitivamente Pero el gobierno ha renunciado a eso y ya en la Ya no hay medida que tiempo. avanza el tiempo, Que se acercan las No, elecciones. yo lo digo por la reelección, no lo había oído esa palabra. él tendrá que estar aspirando a ¿Cómo eso, que porque si Tú no, no hablen de Usted no eso. estaba en el Congreso ayer porque había un grupo de gente con pancarta ahí Yo gritando yo llegué reelección. temprano, trato siempre de llegar temprano. Pero es partear la reelección del presidente. Bueno, yo en eso me puedo basar en lo que he escrito. Tengo 4 libros, 2 de ellos son la recopilación de mis artículos en el Listín y otra en el Caribe. Y yo soy partidario y vengo de una escuela además que es partidaria de que Tu los maestro. periodos, de que Tu los maestro periodos, era partidario. que los periodos de gobierno tienen que ser con el tiempo suficiente para dejar cimentado obras y que las iniciativas que se tengan se puedan poner en práctica. Y yo creo que 2 periodos consecutivos no está mal. Ahora, en el medio hay una elección, si el pueblo considera que no se la merece, pues se expresará. Pero yo soy partidario, siempre lo he sido, de que 2 periodos consecutivos es lo que un presidente puede tener para dejar una impronta adecuada. Usted es Industria y Comercio, es el organismo que debería ser rector del movimiento de precios. No tenemos hoy controles. Lamentablemente eso se convirtió en una mala palabra desde que el neoliberalismo dijo que el mercado que tiene que regirlo todo, absolutamente todo, hasta los medicamentos. Los precios de los medicamentos los rige un mercado que a veces es muy voraz y muy especulativo. Ahora, en medio de una situación como la que tiene el país, como consecuencia de factores externos y internos, los precios de los productos de consumo básico, pero también de otro tipo de productos, digamos la construcción, están en la nube y la población con el grito al cielo. Sí. No hubo medidas encaminadas a controlar eso anunciadas por el presidente ayer. ¿Qué se puede hacer de Industria y Comercio? Sí, la hay las medidas. Por ejemplo, el mismo presidente encabeza reuniones por lo menos una vez al mes con los productores, con los comerciantes, con los detallistas, con todo el encadenamiento que llevan todo tipo de productos a la dinámica económica. Yo te voy a poner un ejemplo. En una de ellas tuvimos el privilegio de que don Pepín asistiera. Manuel asiste regularmente. Y ante esa misma pregunta, don Pepín decía, con su sabiduría nata, es que nosotros somos comerciantes. Cuando estábamos hablando, por ejemplo, de la madera en ese caso, cuando se anuncia un aumento y los commodities se ven que se disparan y las ventas a futuro, porque todo esto se ve y se proyecta, dice, si nosotros no proyectamos en eso, perdemos entonces el volumen que podemos restablecer por las ventas. O sea, su producto, si no le ponen algo más, ¿cómo vuelven a comprar en el mercado internacional? Sí, eso es una regla. Eso es una regla. Diciendo él, eso es lo que hacemos nosotros los comerciantes, porque si no nos quedamos sin el abastecimiento de nuestro comercio. Pero hay márgenes, y ahí hay justicia ahí y hay raciocinio. Entonces, ¿cómo garantizar que sin que nuestros productores y comerciantes se descapitalicen, el usuario, el consumidor no sufra por esa especulación que uno ve, don Hito? Entonces, ahí íbamos. Y explicaba don Pepín y después Manuel en otras reuniones cuánto es el margen, cuánto se mantiene el margen, y nosotros le damos seguimiento a eso. Y por eso gran parte de los subsidios. Cuando pasó lo del pan de 5, por ejemplo, el pan económico del pueblo, y que Industria y Comercio fue y le dijo, no, nosotros vamos aquí a poner una parte para que no me suban el pan de 5, para que ese margen que ellos iban a subir para reponer sus inventarios, nosotros asumirlo hasta que se estabilizó, porque las cosas suben y bajan, o se buscan fórmulas de nuevos mercados o de nuevas importaciones, y entonces se hace eso, pero lo hacemos mensualmente, semanalmente, mensual con el presidente, semanalmente con nosotros, reunido con ellos, yo le estoy diciendo los nombres, de todos los productores, con todas las asociaciones. Mantenemos una interrelación con el ARD, con el CONEP, con la Asociación de Herrera, con la Asociación de Supermercados, con los productores agrícolas directamente, con el ministro de Agricultura, Tenemos que hacer una pausa, con INESPRE. Pero vamos a volver. Y cuando regresemos,
la pregunta obligada, ¿cuáles son las expectativas con relación a los precios internacionales de los hidrocarburos? Y de las materias primas también.